¿Qué tal, amigos? Estamos nuevamente de regreso. Bienvenidos a Cazadores de la Verdad, el podcast en donde como cada viernes te contaremos los temas más interesantes, poco comunes y enigmáticos de la Biblia a la luz de las Sagradas Escrituras. Nuevamente, Estiel, ¿qué tal? Ya tenía rato que no habíamos grabado y muchos de ustedes preguntaban por qué habíamos dejado de grabar, si habían ciertos temas que estaban llamando la atención y varios que quedaron pendientes. Entonces, no sé si quieres justificarnos ese. Sí, pues la verdad ya saben, no nos dedicamos al 100% a esto, entonces entre el vaivén de los días, pues no nos habíamos podido coordinar para grabar, pero pues gracias a Dios y a todos se acomodó para que hoy pudiéramos estar aquí con invitados muy especiales que en un momento les vamos a presentar y pues pensamos ya retomar otra vez los temas. Recuerden que nos habían dejado varios en la caja de sugerencias que ya estamos ahí por analizar, igual en los comentarios, porque el último que hicimos, que fue el de los libros apócrifos, generó mucha controversia en redes. Recuerden en los comentarios pues ser ahí muy amables con personas que piensan diferente. Esto no es para adoctrinar a nadie, tratar de imponer nada, simplemente es pues vamos a buscar la verdad, como lo dice el nombre del podcast, ¿no? Y bueno, esta vez nos acompañan 3 personas que vienen de un instituto especializado en el cuidado de la salud, la Clínica Hierbabuena. Para los que no son del sureste de México, pues ahorita nos van a hablar ellos más o menos qué es lo que pasa allí. Vamos a dejar sus redes sociales aquí para que también puedan investigar y si quieren venir, porque tienen muy buenos tratamientos. En un momento vamos a ahondar en eso. Y nos acompaña Alfredo Cruz, es chef, Luis Emilio, que es un licenciado en nutrición, y Kelly, ok. Arisbet, que está aquí también con nosotros el día de hoy. Ellos vienen de esta clínica y bueno, antes de empezar con todo eso, nos gustaría que nos platicaran y al público de qué va lo que realizan en la clínica, qué tratan, qué cuestiones son las que ustedes ven. Bueno, lo que se realiza en la institución Hierbabuena es tratamientos para lograr una sanación preventiva, o si ya está algo avanzada la enfermedad del paciente, todo a base de tratamientos naturales. Ha habido buenos resultados ahí en esa institución, gracias a Dios, y obviamente dentro de la institución no solamente se cura lo físico, sino también ayudamos a que el paciente, si está dentro de lo espiritual, se encamine, ¿verdad? Para que también haya una sanación espiritual. Porque hay una conexión entre ambos. Claro que sí, okay. Una conexión entre ambos. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Que en esta clínica, sobre todo, ¿cómo se llega? ¿Dónde está localizado? Ajá, ¿no? Porque exacto. a lo mejor la gente le interesa, pero no sabe cómo llegar. ¿Cómo llegar? ¿Nos puedes apoyar? Bueno, la localización está en la carretera de Pueblo Nuevo, Solestahuacán, en Chiapas, cerca de la Universidad de Lindavista. Okay. Está justo en la misma bajada. A la derecha está la caseta Hierbabuena y a la izquierda está la de Lindavista. O sea, no hay mucho pierde. Aparece en Google Maps. Aparece, sí. Okay, tú lo pones y llega. En Google Maps. Con eso ya llegamos, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Ajá. Y atienden público en general, ¿verdad? No En se general, distingue nada. no, Ok, de perfecto. todo. No hay discriminación de ningún tipo. Ustedes están para atender dolencias, le dijimos, del cuerpo y también si el paciente lo necesita o está en su disposición, la parte espiritual. Exactamente. Ok. Y bueno, para empezar ya y entrar un poquito en materia, el capítulo del día de hoy y de este viernes lleva como título El rito divino, el ayuno. Para el ayuno creo que hay tantas creencias que ni siquiera sabemos qué es el ayuno. Muchos de los que somos cristianos o incluso gente que no es cristiana ha practicado el ayuno, sin embargo no sabemos qué tipo de ayuno estamos practicando o para qué nos sirve o por qué lo hacemos. Entonces, algo que llama la atención acerca del ayuno es que diferentes religiones, sobre todo en el occidente, tales como el Islam, el judaísmo, el cristianismo, el hinduismo y muchas más, ayunan, utilizan el ayuno en diferentes ritos, en diferentes maneras, de diferentes formas. Entonces hoy, este capítulo, esta plática, para que no estén nerviosos, porque veo como que están así todavía, a la expectativa, es tranquilo, es una plática. Entonces, en esta plática que vamos a tener, lo vamos a dividir en 2 partes, la parte espiritual y la parte física. Vamos a ver
las ventajas, vamos a ver también las desventajas si es que existe. Entonces, para empezar me gustaría iniciar desde lo más esencial. ¿Qué es el ayuno? Ok, bueno, el ayuno, en pocas palabras, es evitarse del consumo de alimentos, ¿verdad? O sea, ponerle un stop, ¿verdad? La Biblia menciona mucho acerca del ayuno. No lo pone específicamente el significado, ¿verdad? Pero está implícitamente en ciertas páginas y citas de la Biblia, de qué consta el ayuno. Entonces siempre, cuando leemos la Biblia, escuchamos decir ayuno y oración, ¿verdad? O ora y ayuna. ¿Por qué? Porque están relacionados. Y cuando nos viene a la mente eso, luego ponemos, por ejemplo, a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, todos conocemos aquí, creo yo, el ayuno que pasó en el desierto, ¿verdad? 40 días y 40 noches, ¿verdad? Entonces, se estaba limitando del consumo de alimento. ¿Por qué? Porque quería él relacionarse más estrechamente en lo espiritual con su Padre, o sea, Dios. Entonces, ese es el principio, ¿verdad? A lo que se tiene que llegar espiritualmente con el ayuno. Ahora, aquí hay algo interesante. Hablabas de que el ayuno aparece implícitamente en la Biblia. Yo encontré otros datos también que dice que en el Upanishad, que es un libro hinduista, la Biblia, en el Antiguo como Nuevo Testamento, también en el Talmud, en el Corán y en el Mahabharata, que es un texto mitológico de la India, se menciona el ayuno. Y ya mencionamos que el ayuno es abstenerse de la comida y de ciertos alimentos. Platicábamos hace rato acerca de esta parte del ayuno y yo le decía desde mi incredulidad, ¿no? Y esto no quiere decir que yo no crea tampoco, pero desde mi incredulidad de que yo tal vez no pueda hacerlo. Es posible, hablando de esta historia de que Jesús estuvo 40 días y 40 noches ayunando, ¿es posible para el ser humano realmente soportar 40 días de ayuno? Pues no sé si quieran, porque no quiero hablar yo solito. Sí, bueno, creemos que la historia que se cuenta en la Biblia es verdadera porque creemos por fe, ¿verdad? Claro. Al final lo que está registrado ahí no hay alguien como que diga, yo lo vi, yo lo fotografié, ¿no? O sea, creemos que es por fe. Y que si se ha logrado y hay personas que lo han hecho, sí lo hay. Han pasado 40 días en ayuno. Obviamente van a haber muchas secuelas, ¿no? De este ayuno. La sierva del Señor, Elena White, ella habla acerca del ayuno de Jesús. Y ella dice, recuerdo creo que en el libro Ministerio de Curación, donde ella dice que Dios no quiere que nosotros como humanos hagamos ese ayuno, porque por eso ya Él ayunó por nosotros, dice Él. Ajá, entonces, que si es posible, sí lo es, que te va a ayudar en el ámbito espiritual, sí lo va a hacer. Conozco al menos yo una pastora de otra denominación, que ella acostumbra a dedicar cierto tiempo del año y se mete en su casa y se ayuna 40 días. O sea, y realmente lo ha logrado, o sea, y verídicamente pues hay testigos que sí lo verifican, exactamente. Entonces, pasa, es algo que nos ayuda en el tema espiritual. Yo creo que sí. Dice Elena White que el verdadero ayuno es que nos abstengamos de toda cosa que nos haga mal. Realmente el ayuno, hablamos primordialmente de que el ayuno pues es abstenernos de las comidas, ¿no? Y dejar de comer y todo eso. Pero hay a veces que hay ayunos que son permanentes. ¿Cómo es este ayuno permanente? Es que tú, en tu deseo de tu carne, quieras comer algo o te gusta hacer algo. Inclusive el ayuno no es solamente de comida. El ayuno abarca muchas cosas, ¿no? Realmente si profundizamos, puedes ayunar de redes sociales, puedes ayunar de salir, puedes ayunar de muchas cosas para tener una comunión con Dios. Y esto te va a ayudar a que tú espiritualmente tengas un mayor discernimiento, puedas tener una mayor comunión con Dios, puedas entender más cosas que Dios ha dejado en este mundo y
y que a veces no las entendemos, no las comprendemos porque tenemos la mente embotada. Hoy en día nos damos cuenta en las redes sociales que lamentablemente hay muchas cosas que nos sirven para distracción, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, he escuchado en sermones que dice, ¿saben qué? Hay que ayunar del Facebook o hay que ayunar del Instagram. Y ciertamente, ¿por qué? Porque lamentablemente a veces en día sábado o en días de semana, lejos de tener una comunión con Dios, tú agarras el celular y ya te distrajiste, ¿no? O sea, ya en vez de estar en tu mente enfocada al espiritual, que es el día sábado, supongamos ejemplo, agarras y te pones a ver videos de, yo qué sé, trends, bailes, cuánta cosa. TikTok. Y lejos de que tú estés en esa comunión con Dios que dice la Biblia que el sábado es un día para santificarse, pues ya te super olvidaste de eso, cambió tu mentalidad, cambió tus pensamientos. Y hablando en el tema físico, pues también, ¿no? O sea, yo creo que ya sabemos que el estar pegado tanto tiempo a las pantallas tiene un efecto nocivo hacia nuestra vista, nuestra coordinación, nuestra mente. Entonces, si hablamos acerca de esto, pues tendríamos que abarcar demasiado, ¿no? Pero creo que, conforme a la pregunta, perdón, me desvié de lo de los 40. Adelante. Está bien. Sí es posible, ha habido casos verídicos que personas como tú y yo, normales, lo han hecho. Obviamente llegan a ese punto quizá un poco demacrados, ¿no? Como dice el deseo de todas las gentes, que cuando Cristo terminó el ayuno de 40 días, dice que su rostro era, o sea, muy diferente, o sea, parecía... Era irreconocible. Era irreconocible, dice el deseo de todas las gentes, ¿no? Pero cómo a pesar de todo eso, en las tentaciones que Satanás puso en el camino que él tuvo, él logró soportar esas tentaciones, a pesar de que Satanás se presentó como si fuera un ángel del Señor, de Dios. O sea, Cristo en su debilidad vio un ángel tal cual, como si fuera el ángel Gabriel, supongamos. Uh-huh. Así dice el libro de Deseado a toda la gente. Pero fíjense cómo el ayuno le dio el correcto discernimiento. ¿Y saben cómo se dio cuenta de que era Satanás? Por la presunción de sus preguntas. Dice, si eres hijo de Dios, manda que esto se convierta. A demostrar. Y fue ahí donde Dios obviamente le dio esa resplandencia de poder decir, esto no está bien, este no es un ángel. No lo haría, ¿no? Exactamente. Es lo que pasa muchas veces. Antes de que sigamos avanzando, porque ya nos estamos metiendo un poquito más adelantándonos en el tema, mencionabas algo importante acerca de los tipos de ayuno, lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. Comentábamos hace rato los tipos de ayuno, no sé si me puedes recordar. Sí, está obviamente el ayuno de alimentos, ayuno de bebidas. Que es el más común, el que todo mundo cree que es el ayuno verdadero, ayuno total, ¿no? Está también, mencionaba en la investigación, pues obviamente ayuno o abstinencia sexual como tal, ¿no? Uh-huh. Que también existe el ayuno de silencio. Hay personas que definitivamente dicen por tantas horas o tantos días no voy a hablar, no voy a comunicar con nadie. Está el ayuno de socializar igual, de encerrarme, de no voy a salir, no me voy a relacionar con nadie. Que era lo que mencionabas de acerca de esta pastora que ya se cierra y que fue un poco de lo que Jesús hizo, ¿no? Que se fue al desierto. Sí, él ¿no? se separó, o sea, fue tanto ayuno de alimentos como de silencio, porque supongo que pues, estás en el desierto, no hablas con nadie. Ayuno también de no socializar, de no estar en contacto con nadie, que te lleva a lo del silencio, ¿no? Como tal. Yo aquí estando solo... De hecho, perdón si lo interrumpo. Sí. De nada va a servir, ¿verdad? Que yo haga un ayuno de silencio, un ayuno de redes sociales, un ayuno de ya no hablar con nadie porque quizá al hablar de más me induce al chisme y todo eso, ¿verdad? De nada sirve eso si tu espiritualidad, ¿verdad? No está en ti, ¿verdad? El ayuno espiritual, ¿de qué le sirvió a Jesús? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Verdad? Tuvo discernimiento de saber qué era el mal y qué era el bien, ¿verdad? Estuvo fuerte ante esas tentaciones y lo preparó para su ministerio, ¿verdad? Porque no crean que hasta ahí lo detuvo Satanás, todavía en su ministerio lo seguía tentando, pero Jesús estaba fuerte espiritualmente. Entonces, eso es lo que consigue uno cuando ayuna en espíritu y en verdad, ¿verdad? Entonces,
¿Por qué digo que de nada sirve que tú ayunes de redes sociales y no tienes ese espíritu? ¿Por qué? Cuando dejes ese ayuno, vas a tener la posibilidad de volver a caer. Lo retomas. Lo retomas. Entonces, lo que va a pasar con el ayuno espiritual junto con la oración, porque no solamente es de, ok, ya dejé de comer y ya, ¿verdad? Sí. Y ahí hasta, y estás contando las horas para que acabe echarte el primer taco, ¿no? Sí. Ya No. voy casi. Debes de estar en comunión con Dios. Y fue lo que hizo Jesús a lo largo de esos 40 días. Estuvo en comunión con Dios. Ya cuando culminaron los 40 días fue cuando se le presentó Satanás. Porque luego igual pasa mucho eso, ¿no? De que al hacerlo pensando en que ya está la hora por acabarse el ayuno, se termina convirtiendo en un sufrimiento. Exactamente. Deja de tener un propósito de crecimiento tanto espiritual como físico y se vuelve a una carga. Ajá, y lo mismo va a pasar si haces el ayuno de estar encerrado o no ver tele. Va a estar contando los minutos para que se termine ese ayuno para volver a hacer lo que hacías antes. Sí, y pasa, la verdad que les pasa, porque ahorita que pasamos a la parte de salud, yo practico el ayuno el intermitente, ¿no? Y los primeros días me costaba mucho. Esto es anécdota, creo que una vez te lo conté, que cuando empecé a practicar el ayuno, yo estaba trabajando en la computadora y las primeras horas bien, porque aparte lo combiné con un programa de detox, de jugos. Y ya cuando estaba como a las 7, 8 de la noche, estaba todo cerrado, no había preparado nada de alimento en la casa, no había nada. Y yo estaba trabajando en la computadora y yo sentía el olor de una pizza, de una hamburguesa, o sea, yo ya me estaba delirando. Sí, estaba alucinando de que sentía el olor y rompí el ayuno esa primera vez porque no aguanté, no soporté. Sí. Igual no tuve una preparación también mental y espiritual a como yo luego la tuve más adelante, ¿no? Igual dedicarme a ayuno a algo, darle un propósito, no hacerlo simplemente porque pues lo vi en un TikTok y que es lo de moda y lo de ahorita, ¿no? Para bajar de peso. Ajá, para bajar de peso, exacto. Pero cuando es en la parte espiritual, o sea, sí o sí le tenemos que dar un propósito espiritual, ¿no? Muchas veces lo usa la gente de que estoy buscando algo, es un crecimiento o una petición, ¿no? Entonces eso es muy importante dejarlo muy en claro, que si se hace un ayuno sin propósito es muy fácil que se rompa, es muy fácil de que lo veamos como una carga, es muy fácil de que el enemigo incluso lo termine utilizando en nuestra contra. Exactamente. Bueno, y ahora hablando de la parte de los propósitos, hay un mal entendimiento acerca de lo que es el ayuno, como lo hay también con lo del fondo de inversión, que también lo vamos a tocar más adelante, porque muchas veces la gente cree que, como en otras religiones, se utilizan como tipos de rituales para acceder a cierta energía espiritual y contactar con algo más, y que al fin y al cabo te va a dar una preparación para lograr un fin. Digamos, imagínate que tú vas a ayunar por trabajo, ¿no? Y tu objetivo del ayuno no es contactar con Dios, es conseguir trabajo. Entonces creo que ahí ya estamos empezando en un problema, porque el objetivo del ayuno, hablando en cuanto a comida, no es darle lástima a Dios. De, mira, estoy sufriendo, no he comido, échame la mano, volteame a ver, mira que acá estoy demacrado. Porque, o sea, ¿qué diferencia hay eso? ¿Qué opinan ustedes acerca de este ayuno? Que es el ayuno, no sé si llamarlo por lástima, o como tratar de llamar la atención de Dios mediante el sacrificio. Ajá, ¿realmente este ayuno es correcto o qué mentalidad debemos de tener? Porque mucha gente dice que entre más hambre sienta en el ayuno y va sintiendo, pues más estoy conectado porque yo sufrí. Durante el ayuno yo sufrí y me costó y Dios me va a contestar porque vio mi sufrimiento. A una persona que a lo mejor dice, bueno, pues mi ayuno de hoy va a ser de carne, voy a comer pura fruta, pero me voy a mantener en oración constante pidiendo por esto. Entonces, regocijarme en el ayuno. Entonces, ¿cuál o cómo hablamos acerca del propósito real del ayuno? ¿Cuál es el propósito real del ayuno? ¿Para qué sirve? Vamos a hablar dos aspectos, del espiritual, de las ventajas espirituales y las ventajas físicas notables, porque también estamos hablando de la parte física, que hay un beneficio físico palpable en esto del ayuno. Entonces, ¿cuáles serían el propósito del ayuno en cuanto a físico y el propósito espiritual del ayuno? Ok. Bueno, a lo que mencionaste, hay una cita bíblica acerca del ayuno donde Jesús dijo
cuando ayunéis, dice, no seáis como los hipócritas, que andan por ahí diciendo, como dijiste tú, ¿no? Que vean que yo estoy ayunando, que yo sufrí, que me estoy consagrando a Dios. ¿Por qué? Porque esa no es la finalidad del ayuno, como lo acabas de decir, que no es hacer notarle ni a los hombres ni a Dios que estás sufriendo. ¿Cuál es la finalidad realmente del ayuno y qué pasa en nuestro cuerpo cuando hacemos un ayuno? Elena White habla acerca de esto, de que cuando uno ayuna, hay una lucidez en el cerebro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos descansar a nuestro cuerpo, es como un ejemplo que tú tengas que hacer un trabajo, ¿no? Un arquitecto, tenga un proyecto, un ingeniero civil grande, pero que, o sea, él tenga una responsabilidad sobre muchas personas. Supongamos que el ingeniero, el arquitecto es nuestro cerebro y el cerebro tiene responsabilidad sobre todo el cuerpo, ¿no? Pero empezamos a cargar de trabajo al estómago, supongamos, ¿no? Y así, o sea, el ingeniero, supongamos, empieza a cargarse de trabajo, de ejercicio, de otro estrés, de otros trabajos que tiene pendientes, de problemas en la casa, problemas con los amigos. Entonces, cuando llegue el momento en el que él tenga que desarrollar ese proyecto, ¿cómo va a estar para hacerlo? O sea, quizá tendría su capacidad al 100%. No, definitivamente. Definitivamente, ¿verdad que no? Entonces lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Si nosotros sobrecargamos el estómago de X comida, sea incluso hasta comida vegetariana, pero si es un exceso, nuestro cuerpo pues dice que manda energía a que empiece a digerirse, ¿no? Al estómago manda su energía, y la energía que necesita para ocuparse de los pensamientos y de la razón, pues la está ocupando en otra cosa. Entonces, ¿cuál es la finalidad del ayuno? Tener una mente lúcida, tener el discernimiento, y Dios lo va a dar. Más aparte, tú pones de tu parte, dándole descanso al estómago. Y podríamos hablar quizá más adelante de cómo está relacionado con las enfermedades, de cómo va a ayudar a curar incluso algunas enfermedades, pero ahorita, para no meternos en ese punto, eso, en pocas palabras, realmente el ayuno para eso sirve, para tener una lucidez y poder tener una mayor conexión con Dios. ¿Pero por qué? Porque tu cuerpo está descansando, aunque en el momento estés sintiendo hambre, pero tu cerebro está funcionando de una mejor manera. Y sobre todo, bueno, venimos de dar unos temas acerca de salud, donde se palpó tantito de eso, de cómo nuestros malos hábitos, ¿verdad?, están sobrecargando de trabajo nuestros órganos. Y no solamente eso, sino nos estamos intoxicando a cada rato, ¿verdad?, por las comidas en exceso, los alimentos con toxinas y el no beber demasiada agua. Entonces, ¿qué te puede beneficiar un ayuno? De hecho, atendiendo a unos pacientes, a 2 les aconsejé que hicieran ayuno. Los riñones están trabajando, el hígado es un almacén, el hígado. Entonces, ¿qué es lo que hace el hígado? Estás siguiendo produciendo ¿cómo se dice? ¿Qué es lo que produce el hígado? El glucagón. O sea, produce, almacene y anda en constante trabajo. ¿Qué es lo que es el ayuno? Detiene, ¿verdad? Esa producción excesiva, le das descanso a tus órganos que se encargan de toda la digestión, ¿verdad? Y los ayudas a que todo lo que está en exceso dentro del hígado, ¿verdad?, que es por lo regular grasa, glucagón, se vaya consumiendo con el ejercicio y todo eso. Entonces funciona. Qué bueno que lo menciona y que está aquí a mi mamá, porque cuando yo empecé a hacer ayuno, ella me decía, no, eso es malo, tienes que comer, te va a dar algo. Y yo trataba de explicarle todo eso, ¿no? Yo le decía, no, fíjate que, o sea, sirve para esto, yo le explicaba todo. Y qué bueno que ustedes, que tienen conocimiento del tema, lo expliquen, porque luego hay mucha desinformación. Hay mucho desconocimiento y hay mucha creencia. Sí. Porque todo es de que me dijo mi abuelita que el ayuno era morirme de hambre y que yo no comiera. No, me dijo que te iba a hacer mal. Y sobre todo recalcar que Dios no le agrada. Y creo que, bueno, ¿eres papá? Sí, yo sí. Tengo cara. Okay. ¿Te gustaría ver sufrir a tu hijo? No, claro que no. Entonces,
igual Dios nuestro Padre, pues no nos va a gustar que nos veamos sufrir. Entonces, aquel que crea, ¿verdad? O que esté practicando el ayuno como una especie de sufrimiento para que Dios me voltee a ver. No es el Dios propósito. no es el propósito. Vas a terminar enojado porque Dios no te contesta. Exacto, Y es que ese frustrado. ayuno no fue una oferta grata delante de Él, Sí, ¿no? Exactamente. Entonces, esto me lleva a otra pregunta. Ya vamos a ir cerrando Ajá. para no hacer tan largo el video. Creo que hasta ahorita vamos bien. Evidentemente, existe una conexión entre cuerpo y espíritu. Desde hace tiempo yo recuerdo de cuando estaba en la prepa se nos ha hablado que el ser humano es la integración tanto de espíritu, mente y cuerpo. Entonces, para que una persona esté completamente equilibrada, necesita tener equilibrado pues estas tres áreas en su vida. Lo cual me lleva a la pregunta, ¿puede lo físico interrumpir un ayuno espiritual? ¿Y hasta dónde puede afectar? Es decir, hablamos de que tus órganos, tu sistema se puede sobrecargar de toxinas malas, ¿no? Entonces, estas toxinas que yo tengo en el cuerpo pueden de cierta manera bloquear mi comunicación con Dios. ¿Y de qué forma? Bloquearla tal cual así de que ya no vas a saber nada de Dios, o sea, no, porque hasta eso Dios es misericordioso y te toma en cuenta, pues, ¿verdad? Con ciertas obstrucciones, ¿verdad? Pero sí te impide relacionarte más con Jesús. ¿Por qué? Porque Dios, ¿verdad? Es un ser puro, es un ser sin mancha. Entonces, ¿cómo lo sucio va a mezclarse con lo puro, verdad? Claro. ¿Cómo el mal puede convivir con el bien? Entonces, si sucede eso, o sea, si ahorita mismo Dios baja, o sea, créanme que estamos, pero si bien fulminados. Entonces, lo que quiere Dios es vernos enteramente puros, ¿verdad? Tanto en lo físico como en lo espiritual. Están relacionados, como dices tú. Y eso va a ayudarnos a que nuestra mente esté lúcida, ¿verdad? Para poder comprender todas las maravillas de conocimiento, sabiduría y justicia de Dios para nuestro bien. ¿Algo que quieras agregar? ¿Algo? Pues hablabas de qué relación hay, como decía él, no al 100% Dios ya te va a dejar en el olvido, ¿va? Como claramente lo sabemos, pero qué conexión tiene la comida y el deterioro físico con lo espiritual. Tiene que ver todo. No, yo lo que te comparto ahorita no son mis palabras, son lo que yo he leído en el libro Consejos sobre régimen alimenticio, Consejos sobre salud. Dice Elena White que la comida sí tiene que ver mucho, y específicamente hablando de las carnes. Ella dice que Satanás ocupa las carnes como si fuera un paño, como si fuera un velo, dice, para que tú no disciernas más allá del pecado en el que estás. Y ciertamente yo lo tengo comprobadísimo. Yo en un momento intenté el vegetarianismo y todo era muy diferente. Todo lo que ves es muy diferente, tu manera de vivir es muy diferente. Y cuando vuelvo otra vez a una dieta normal, pasaron cosas que yo decía, oye, pero si esto antes a mí yo lo veía no me mal. sucedía, no pasaba. O sea, ¿cómo es posible que estoy viendo esto y no soy yo, ya no me sí, reconozco. no, en serio, sí, es cierto. Como un taco te cambia la vida, ¿no? Estaría bueno ese título, como un taco te cambia la vida, porque es que es real, o sea, y tú hasta que, como dirían por ahí, una iglesia por ahí muy conocida, y otros que dicen, no, es que no te puedo hablar de esto, tienes que ser como los drogadictos, tienes que vivirlo, si no lo vives no te lo puedo explicar. Sí, es verdad. Y es verdad, yo lo comprobé, y sí, estuve un tiempo así, y no, hombre, toda tu perspectiva cambia, tu manera de ver la vida, tu manera de adorar, tu manera de relacionarte con los demás. Y saben que es bonito que la gente lo nota y te dicen, oye, y créanme, o sea, tus amistades, bueno, al menos yo, en mi testimonio que les puedo dar, la mayoría de mis amigos no son de la iglesia, son fuera de la iglesia. Lamentablemente a veces me gana ese lado, ¿no? Porque no soy perfecto. Pero cuando tú haces un cambio, es como ellos te dicen, oye, ya no comes esto, o ya no hablas así como nosotros, o ya no es esto.
y respetan eso que tú estando ahí, ya, o sea, dejan de hacer muchas cosas por respeto hacia tu persona. Es verdad. Y tú, o sea, no es que te sientas mal, pero te quedas así como de que bueno, y que, o sea, Coman. sí, no, en algún momento un amigo, o sea, que pues es muy, muy amigo mío, me dijo, oye, y bueno, ¿y ahora cómo te hablo? Me dice, así me dijo, o sea, realmente, me dice, ¿ahora cómo te hablo? ¿Cómo me Entonces, acerco a ti? ajá, digo, no, pues normal, o sea, Normal. ¿qué tiene? Bueno, amigo, o sea, y ya, o sea, hasta era cuidadoso con su, pero ¿cuándo? O sea, si somos bien relajistas, ¿cuándo iba a pasar eso? ¿Y qué tiene que ver esto con lo que comemos, con lo que es la intoxicación del cuerpo? Pues nada más y nada menos que cuando nosotros ingerimos malas combinaciones de alimentos o malos alimentos, un ejemplo así rapidito de los animales que viven en granjas, hay un estudio que dice que el estrés que viven esos animales a la hora desde que nacen, o sea, desde sus padres ya traen una decodificación genética que ya viene trastornada, ¿no? O sea, de los animales. Al momento de nacer, de vivir en esa granja con estrés, encierro, que le consume sufrimiento, dolor, tristeza, porque los animales lloran. Sí, lo sienten, se sienten. O sea, el alimento que les dan, las hormonas que le meten, todo eso se va guardando en su carne, en su cuerpo. En el filetito En el filetito. Y cuando la tú... pechuguita y viene el sufrimiento. Sí, de la... exactamente. Y cuando los van a matar, pues muchos lloran. O sea, Sí. hay videos, no sé si han visto videos de PETA Latino, Sí. de cómo sufren los... Pues La eso, prepa, ¿no? todo eso te los estás comiendo tú. Tú te lo comes. Entonces estrés va indirecta o directamente a tu organismo. Es claro, obviamente. ¿Por qué? Porque al momento tú de digerirlo, el cuerpo, el estómago empieza a separar todo. Pero esa carga que va ahí se te va a pasar a tu cuerpo, a tu mente. Y hay personas que y hay un estudio, yo en mi tesis de titulación hice la investigación de cómo afectan las carnes y los embutidos en la mente de la persona. Y agarré puros artículos que no son de la iglesia, artículos que puedes encontrar en ese cielo, en PubMed, y te sorprenderías cómo el carácter, o sea, científicos han hecho entrevistas, investigaciones, y cómo el carácter de las personas que comen más carnes rojas y embutidos es un carácter muy diferente a las personas que son vegetarianas. Había escuchado eso, que son más agresivos. De hecho, más temperamento. vamos adoptando el carácter de los animales carnívoros. O sea, Exacto. el dicho, tú eres lo que comes. Exactamente. Te terminas volviendo un depredador, ¿no? Por así decirlo. Claro. Entonces, eso, o sea, ¿qué más razón hay de eso? O sea, no tiene mucha ciencia. Eres lo que comes, eres con quien convives, eres con quien te rodeas, con lo que haces, lo que ves, lo que escuchas. Y si, no sé si estuvieron en el tema de ayer, pero el medio ambiente es la principal fuente de las enfermedades. Influye mucho en lo que nosotros hacemos. Okay, mira, esto se me hace súper interesante. Realmente no lo había escuchado, yo sabía nada más que era malo comer ciertos alimentos procesados y cierto tipo de carne roja, pero no sabía el por qué, y creo que mucha de la gente que nos escucha no sabe el por qué. Muchos, y me incluyo, sabemos lo que escuchamos y lo que nos han dicho, que es malo comer esto, es malo comer esto, pero como lo vas comiendo y tú te sientes bien, pero ¿comparado con qué? Bien, comparado con qué, porque nunca le has dado la oportunidad de sentirte bien comiendo una dieta balanceada. Y como dice aquí nuestro invitado, nos dijo que sí hay una diferencia desde la perspectiva de verlo. Bueno, para ir terminando, me gustaría hacer la última pregunta que va ligado a la meditación. Hablando de la meditación, un ayuno, pues normalmente tiene que llevar cierta meditación, cierta consagración. Y hay también ciertos aspectos sobre la meditación que llaman un poco la atención, que bueno, yo he escuchado que no es tan bueno y que otros que sí son buenos. O sea, ¿qué tipo de meditación es el que se tiene que hacer? Y también hablando de esta parte, mucha gente utiliza el ayuno, la meditación, para cargarse de energía espiritual, ¿no? Y poder acceder a ciertos planos espirituales que normalmente no se pueden ver. Mientras nosotros hablábamos, decíamos que cuando pasas cierto tiempo sin comer y cierto tiempo así como encerrado, el cerebro empieza a segregar ciertas sustancias que hasta cierto punto te hacen ver alucinaciones, porque es bien sabido que el hambre
pues, Sí, te sí, puede hacer alucinar. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto sería sano hacer un ayuno correcto? ¿Hasta qué punto es una meditación sana? ¿O con qué objetivo? ¿Qué tipo de meditación? ¿Es solamente dejar la mente en blanco esperando a ver qué veo después de los 30 días con esas ceremonias que hacen acá y te tiran el caracol y tomas todo para entrar en un estado de trance? Entonces sí me gustaría... Te puedo compartir una cita y tú ahorita me ayudas. O que diga para que bueno. se olvide. para que hable, porque Porque no lo han dejado hablar, Yo creo que Nada más está está así. solita. Mucho patriarcado, mucho aquí. Mucho machismo. No, habla tu hija. A A ver. ver, en el tema espiritual, ¿no? Mencionaba de un objetivo tal cual Sí. y meditación. Entonces, yo en mi mente, ¿no? Hablaba sobre qué objetivo o a dónde va espiritualmente. Incluso Jesús lo mencionó cuando dijo, incluso cuando sus discípulos convivían con Jesús, pues Jesús fue el ejemplo o el maestro, por así decirlo, de los discípulos. Y los discípulos ya sabían sobre el ayuno y la oración. Entonces, cuando ellos se enfrentaron a una situación que realmente necesitaban ese espíritu de consagración principalmente, ¿Dios qué le dijo? Cuando se enfrentaron a un... ¿Qué le dijo? ¿Qué ¿Qué le dijo? Porque yo no sé. Esto solo sale con ¿Qué ayuno. le dijo? Esto sale solo con ayuno Con ayuno. y oración. Oración. Entonces mira. ahí fue un punto en donde Jesús dijo, bueno, o era prueba de que Dios les mandó, Ujú. por así decirlo. O sea, ¿y dónde está el tiempo que he convivido con ustedes, no? Entonces yo digo que ese fue un punto tanto espiritual, porque ellos se quedaron así, o sea, ¿y qué hacemos? Su mente no estaba tan cual conectado, o sea, no estaban, y Jesús justamente creo que andaba en esos lapsos, ¿no? Y entonces pues ahí fue. Y lo que dice, bueno, corresponde con la pregunta que hiciste acerca de cuánto sería Lo ideal, lo óptimo. lo óptimo. Ujú. Yo creo que es dependiendo de lo que uno quiera, ¿verdad? En cuestión de percibir a Dios, ¿verdad? Uno puede intentar probar con un día o dos, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando uno está empezando, ¿verdad? Ujú. Para no cometer su primera chamba y esté ahí, Sí. ahí con un efecto secundario ahí, ¿verdad? Que pruebe con 1 o 2 días. Ok. Pero recordando siempre que debe de incluirlo la oración, ¿verdad? Y un propósito en su vida. ¿Por qué? Si tú no solamente haces el ayuno así porque sí, va a pasar como lo que mencionamos hace rato, ¿verdad? Vamos a contar el tiempo, a ver hasta qué hora se acaba. ¿Cuál es el propósito en común? Puede ser que tengas más relación con Dios, que te dé sabiduría, que te ilumine con alguna luz espiritual, alguna información, ¿verdad? Ahí entra la meditación. No solamente debemos estar en oración, sino meditar, ¿verdad? Pensar profundamente en las maravillas de Dios. Y como estás en comunión con Dios, haz de cuenta, va a estar Dios aquí Uno a y uno. tú y yo uno a uno, platicando como estamos haciéndolo ahorita. Ujú. Entonces ahí ni quien te moleste, Dios te va a iluminar personalmente y te va a ayudar en la petición que pediste. Ahí entra la meditación. Pero cuando mencionaste meditación, pues yo me imaginé luego que si vas a estar así, Exactamente. profundizando. O sea, Porque las otras religiones realmente utilizan un ayuno de la preparación utilizan demasiado. para entrar en Ajá. una meditación Ajá, espiritual. ¿no? esa práctica no la hacemos nosotros, no es bíblica, se respeta, ¿verdad? Se respeta, pero no es la meditación que nosotros observamos. La meditación es simplemente, incluso cuando te vas a dormir, porque ahí también estás haciendo un ayuno. Cuando te vas a dormir, si tú estás meditando en Dios, ¿verdad? En lo que sea ya sea que no entiendas de la Biblia o por qué están pasando tantas cosas, ¿verdad? Ahí tú estás empezando una plática con Dios y te vas a dormir con eso, ¿verdad? Eso es una meditación, Una meditación. dentro de un ayuno que es dentro del Efectiva. descanso. Ujú, exactamente. Sí, ¿tienes algo que comentar? Ya. Bueno, como él decía, hay una cita en el libro Joyas de los Testimonios, en el tomo 2, donde Elena White habla precisamente de eso que él comentó,
de cuánto tiempo sería el adecuado y para qué. Dice ella, bueno, esa cita que te digo dice que la mejor abstinencia para el hombre, hablando en la naturaleza humana, dice que debería ser de 1 a 2 días. 1 a 2 días. Exactamente. Y dice que de preferencia por una salud que debería ser un día a la semana. Ok, que es algo constante. Algo constante, un ayuno constante, un día a la semana. Y ahora, en el ámbito físico, para ayudar a las enfermedades, fíjese cómo el ayuno también ayuda a las enfermedades. Dice que el paciente debería de omitir, esa cita está en el Ministerio de Curación, dice que de 1 a 2 comidas durante el día, y esto le ayudaría mucho a reducir todos los síntomas dependiendo de la enfermedad, si son signos febriles y todo eso. O sea que ese establecimiento, vamos a decirlo por el capitalismo, de que hay que comer 5 veces o 3, eso no es real. No, e incluso es un exceso a nuestro cuerpo, dice. Realmente, el cuerpo humano solo necesitaría 2 comidas al día. 2. En el desayuno y la comida. Y si al Moderadas. caso, pues Porque abundantes, pero tampoco en exceso. Sí, ¿verdad? no, ya. Hasta sentirte Satisfecho. satisfecho. No más porque ya sería glotonería. Ok. Y en la noche, si alguno quisiese una merienda, pero muy leve. Pero lo Ligera. recomendable serían solamente 2 comidas. Pues, la verdad, muy bien. A mí me ha abierto el panorama de lo que yo entendía del ayuno. Yo en lo personal he estado practicando el ayuno últimamente, pero sí me ha costado. Me ha costado mucho ese tema de decirles algo, sobre todo porque yo soy muy glotón y sobre todo porque me estoy volviendo un depredador de carne. Entonces ya con esto te hace reflexionar ciertas cosas y me hace recordar también una cita de eventos de los últimos días. ¿Te acuerdas esta vez que estuvimos leyendo? Que dice que Satanás utiliza la glotonería y la intemperancia para debilitar el espíritu del hombre. Claro. Si tú no eres capaz de controlar lo que comes, si no eres capaz de controlar un ayuno en cierto tiempo, mucho menos vas a ser capaz de resistir tentaciones tangibles. Tan solo date cuenta, ¿cuál fue la primera tentación que Satanás le presentó a Jesús? Fue igual Con la comida. Uh-huh. La tentación que le presentó a Adán y a Eva. Con comida. Con comida. ¿Cómo tentaron primero a Daniel y a sus amigos? Con la comida. Entonces es un papel importante en la cuestión espiritual. Es una de las vías del cuerpo, del alma. Por eso dice el espíritu de profecía, hay que cuidar las vías del alma. ¿Cuáles son? Los ojos, la vista, bueno, lo mismo, los ojos, la boca, los oídos. Porque de ahí se va todo al cerebro. Sí. Y si debilitamos el cerebro, ¿verdad? Las vías, los sentidos de la percepción con la comida, ¿verdad? Vamos a ser vulnerables ante la tentación. Entonces, pues ya, ayuno, hay que ayunar. A partir de ahora todo es un ayuno una vez a la semana. Nadie, todo, sin excepción. Sin excepción, todo de 2 días. Ahí dice con lo que soporten. Y que sea una práctica bonita, y queremos agradecer pues a nuestros invitados por haberse tomado el tiempo. Yo sé que están cansados de la jornada que traen este día, pero han sido una bendición para nuestra iglesia, también aquí para nosotros y para la gente que los escucha, que estoy 100% seguro que más del 90% de la gente que va a escuchar esto no sabía estas cosas y tenía una idea errónea de lo que es el ayuno. Y bueno, les invitamos a que nos sigan viendo. En nuestro siguiente capítulo estará saliendo el título, vamos a hablar de la Shekinah Sagrada. Entonces les invitamos para que estén, para que sigamos compartiendo y para que más gente pueda escuchar esta verdad. Esto fue Cazador de la Verdad y nos vemos para el siguiente viernes.